Libra, bienvenidos a tu lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, gracias por escoger mi video. Te invito a suscribirte, a activar la campana para que todas las semanas puedas recibir estos mensajes. Y si ya estás suscrito a mi canal, pues muchas gracias por acompañarme una semana más. Vamos a ver quién es el arcángel que esta semana te protege, que te sale defendiendo y qué mensaje te da. Te sale la carta del arcángel Raziel. Mira qué carta más hermosa. Te da el número de la suerte 1 para ti esta semana. Y en estas cartas, en este mazo, él representa a el mago. Y el mensaje que tiene Raziel para ti esta semana dice que tú puedes manifestar en tu vida todo lo que tú desees. Esta semana vas a tener esa bendición de tu lado. Todo lo que tú necesites va a aparecer de una manera mágica en tu vida y que vas a tener comienzos de nuevas cosas, nuevas etapas en tu vida esta semana que van a ser muy exitosas. Así es que durante esta semana, si tienes alguna duda, puedes orar, meditar, hablar con el arcángel Raziel, que te coloque en tu camino la guía necesaria para que estos nuevos comienzos sean exitosos, así como él te los está marcando aquí. Se han volteado muchas cartas, me voy a quedar con ellas. Vamos a ver ahora tu mente, corazón y tus bloqueos, luego trabajo, dinero y amor, el mensaje de tus ángeles y tus 3 bendiciones, así es que quédate conmigo hasta el final. En tu mente, durante esta semana, tienes la carta de la conclusión. Y eso te está hablando que durante esta semana tú vas a estar pensando en ponerle punto final a una situación en tu vida. Puede ser una situación amorosa, una situación en tu trabajo, una situación con respecto a actitudes o situaciones que estén manejándose a tu alrededor, desenvolviéndose de una manera con la cual tú no estás feliz, no estás contenta, contento. Y veo que estás pensando eso o estarás pensando eso durante la semana de que es momento de decirle adiós o cerrar un capítulo en tu vida. Tu pasado reciente, vamos a ver cómo afecta o afectará esta semana. En tu pasado reciente tienes la carta de compartir. Parece que algunos de ustedes podrían haber estado experimentando en el pasado reciente, hace unas semanas, hace unos meses, hace unos años, energía en donde tú constantemente estabas brindando de ti, estabas dándole tu energía a las personas a tu alrededor y parece que no estabas siendo tratado de la misma manera. Y con esta carta de la conclusión podría estarte indicando de que entonces esas experiencias del pasado son las que te van a estar haciendo esta semana tomar decisiones radicales y quitar de tu vida a personas con energía de avaricia, personas egoístas y personas que no le gusta compartir. Es un momento para que te valores y para que durante esta semana recuerdes esas lecciones del pasado y no darle ni tu tiempo ni energía a personas que no lo hacen contigo, que solamente se comunican cuando quieren un favor. Tus bloqueos para esta semana, ¿cuáles van a ser? Tienes la carta de la creatividad. Y parece que hay algunos de ustedes que podrían estar teniendo dificultad para buscar solución o respuestas a situaciones o problemas en su vida de una forma creativa. Para otros podría esto significarte si tú eres escritor, eres escritora, compones, cantas, escribes, estás en alguna rama artística, Libra. Podría estarte significando entonces que estás experimentando un cierre en tu vida de un proceso y donde tal vez las nuevas ideas no están fluyendo y tienes eso que se denomina como un bloqueo del escritor, que no tienes nuevas ideas, no puedes escribir, estás como estancado con esa energía. Vamos a ver cómo levantas ese bloqueo con respecto a tu creatividad, a tu imaginación, con respecto a esa motivación. A ver, ¿cómo la puedes levantar? Te sale la carta del 10 de oros y el mensaje que yo recibo aquí es que no puedes menospreciarte. Tienes que valorarte a ti, tu conocimiento y a tus ideas. Porque me están indicando de que hay algunos de ustedes que ese bloqueo en la creatividad tiene que ver con esa energía en la cual no estás valorándote y piensas que tu trabajo, que tus poesías, que tus canciones, que tu arte, que tu diseño, lo que tú estés manejando o que la manera en la cual tú ofreces respuestas o soluciones no es la mejor. Y aquí te están indicando de que esta semana, Libra, tienes que valorarte y en la manera en la cual tú valores tu talento, las personas a tu alrededor también lo valorarán. Tu corazón esta semana, vamos a ver cuál es el mensaje para tu corazón. Tienes la carta de una nueva visión. Tu corazón está desesperado por levantarse, por reinventarse.
por crear un nuevo tú, Libra, por crear una nueva idea, como te digo, hay una etapa, un pensamiento en tu vida que ha llegado el momento de acabarlo, el momento de terminarlo, es el momento de cortar con una energía negativa, puede ser problemas incluso de autoestima, y reinventarte. Tu corazón está anhelando esa nueva energía donde te levantas y donde no permites que nadie te continúe pisoteando. Y te veo dirigida hacia ese camino. Libra, tu futuro. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti en esta sección del futuro con respecto a tus emociones. Esto eres tú internamente. A mí me gusta con estas lecturas ayudarte a sanar. Y te están hablando de que en tu futuro tú te vas a atrever a experimentar cosas nuevas, experimentar nuevas ideas, experimentar cosas distintas. Y eso es lo que te va a abrir el camino también para que te valores. Tal vez hay algunos de ustedes que quieren entonces hacer algo diferente. Tal vez tú quieras pintar, quieras escribir, quieras cantar, quieras hacer estas cosas, pero no te atreves porque sientes que tu autoestima está baja o que no tienes creatividad para hacerlo. Y te aclaré esa carta negativa con esta carta y te sale el 10 de oros. Tienes que valorarte a ti misma, a ti mismo. ¿Te gusta que aclare las cartas? Si es así, déjame tus deditos para arriba para saber que te gusta que te aclare las cartas negativas. La de conclusión no está negativa, está positiva. No lo había anunciado. Vamos a pasar en esta parte con el trabajo, dinero y amor. Vamos a ver qué mensaje hay para ti, Libra, esta semana con respecto a el trabajo. En los comentarios, manténme al tanto de cómo van las cosas contigo, ¿eh? Y recuerda aceptar tus bendiciones. Escribe acepto mis bendiciones. Mira, en el trabajo tienes la carta del 9 de bastos para esta semana. Y me están indicando aquí que tú podrías estarte sintiendo esta semana menospreciado en el trabajo. Podrías estar sintiendo tal vez incluso si no tienes trabajo de que estás bloqueado, de que no encuentras una manera de reinventarte. Y recuerda que la solución en tu futuro está en experimentar, en tratar cosas nuevas, en enviar tu hoja de vida a lugares donde tal vez tú nada más soñabas con trabajar y pensabas que nunca te iban a dar una oportunidad. Por esta semana se ve pesado con respecto al trabajo. Ustedes saben que yo les doy el mensaje como llega. Yo no te voy a crear ni llenar de ilusiones. Si te sale un mensaje difícil, te lo doy. Y te lo aclaro también para que veamos el mensaje positivo, cómo se resuelve. Así que no te estreses por eso. Pero va a ser una semana difícil en el trabajo, una semana donde podrías sentirte que tienes como toda la responsabilidad en ti y que tú tienes que levantarte y salir hacia adelante, ¿eh? Vamos a ver cómo se aclara eso del trabajo. Mira, más bastos, definitivamente va de la mano. Con el 5 de bastos aquí me están indicando de que tú vas a levantarte y vas a poder liderizar el equipo, vas a poder asignarle a cada persona responsabilidades. Y tal vez esto ni siquiera sea tu trabajo ni parte de lo que tú tengas que hacer. Pero me están indicando de que así se va a resolver. Tú vas a tomar la iniciativa y vas a tomar el liderazgo de indicarle a cada persona qué es lo que tiene que hacer en el trabajo para poder resolver eso, y a ti te va a dejar esa acción en una mejor posición. Las cosas sí mejoran para ti en el trabajo, ¿eh? Pero para eso tienes que empezar a delegar. Y si estás buscando empleo, me están diciendo acá de que si has estado teniendo varios rechazos, porque veo que podrías también haber tenido varias oportunidades de trabajo que no cuadraron. Esta carta me indica de que va a haber una que sí va a resultar. Las finanzas para ti esta semana, tienes la carta de la Reina de Bastos. Y con esta carta de la Reina de Bastos veo que con respecto a las finanzas parece que en tu vida, Libra, hay una persona, adáptalo a ti, una persona bastante que le gusta pedir mucho dinero. Puede ser un hombre, una mujer, una amistad, un familiar, un ser querido, pero hay alguien que durante esta semana te va a estar pidiendo dinero, y lo más gracioso es que me indican de que esa persona que constantemente está pidiendo tu ayuda con respecto a las finanzas tiene dinero, tiene una buena posición, está bien. Lo único que es que parece que no le gusta gastar su dinero, sino que le gusta gastar el dinero de los demás. Esta carta la veo con una energía pesada, pues porque esta persona va a estar acudiendo a ti para pedirte dinero, para ayudarte, y tal vez tú te quedas con esa energía de compartir y le estás dando todo a esa persona, pues porque tienes un buen corazón, y por eso te están diciendo que es el momento de ponerle un alto a esa situación. Vamos a aclarar esa carta de la Reina de Bastos, pues que está muy pesada.
Tiene que ver definitivamente con las finanzas, y es porque esa persona está ahorrando su dinero y gastando el tuyo. Aquí me están indicando de que tienes que hacer un cambio con respecto a esa situación y no estar invirtiendo o dando tu dinero en personas que no lo están valorando, porque te estás perjudicando tú. Para la pareja, ¿cuál es el mensaje esta semana? Parejas son todos aquellos que son novios, que están casados, que están juntos. Para la pareja, el mensaje es la carta de la templanza. Y con esta carta, el mensaje que recibo para ustedes es que va a ser una semana muy espiritual. Puede que alguna pareja esté teniendo una conexión espiritual durante esta semana con uno de sus arcángeles, con uno de sus ángeles o con un ser que esté en el más allá. Y esto podría ser también incluso hasta un hijo, una hija o un bebé, especialmente si ustedes experimentaron algún tipo de pérdida durante el embarazo. Durante esta semana ese angelito se va a estar manifestando en tu vida. Y está aquí en esta carta para este grupo muy en particular para decirte de que está en el cielo y que está bien. Y que hay algunas manifestaciones en tu casa tal vez con agua, inundaciones, mucha agua regada por allí. Que esas son manifestaciones de que está presente en tu vida. Que tienes que acknowledge, tienes que reconocer que está presente. Para los que están solteros, el mensaje que tienes aquí con el Caballero de Oros, una semana donde se ve como que alguien está interesado en entregar su corazón, entregar su amor a otra persona. Este podría ser tú o podría ser alguien que te demuestra interés, alguien que te deja saber lo que está sintiendo por ti. Así que muy atento a esto. Pueden ser invitaciones, alguien que se acerca a hacerte una confesión de amor. Y esta persona marca que tiene interés, pero que hasta cierto momento, pues hasta ahora es que no se va a atrever a dar ese paso de expresarte lo que siente. ¿En qué puedes enfocar tus energías esta semana, Libra? Para que pues tengas buenas noticias, enfoques tus energías positivas, salgas de bloqueos. Estas son mis cartas del propósito de vida y el mensaje que te dicen es practicando. Y practicando es la manera en la cual tú puedes pulir tus habilidades para que puedas entonces encaminarte. Y esto lo relaciono mucho también si tú estás en la línea de ser artista, de tocar un instrumento, como te hablé de tu bloqueo de creatividad, pues no puedes rendirte. La práctica te va a convertir en el maestro. Aquí te están indicando eso. El otro consejo de propósito de vida para ti esta semana, parece que hay algunos de ustedes que tienen una conexión especial con el ambiente a su alrededor. Y te están diciendo de que tú eres un ángel en la tierra, quien has nacido para proteger, para cuidar y para enseñar acerca de la naturaleza y de los animales a otras personas. Y mira, qué curioso que te hablé de este angelito que tenías en el más allá que te estaba protegiendo. Y sale este angelito acá también con esta carta. Que obviamente esto denota también el ambiente y la naturaleza, y esta carta te habla acerca del ambiente. Así que aquí también se está manifestando un angelito que tienes protegiéndote y cuidándote desde el más allá. Puedes saber ser un hermano, una hermana. El consejo para esta semana de parte de tus ángeles es que tienes que creer. ¡Ah! Mira tú. Tienes que creer en ti, tienes que creer en tus habilidades, tienes que creer en las señales que vas a estar recibiendo y en los mensajes que se te están enviando, pues, a través de mí y también los que vayas a tener durante esta semana. Escucha mucho a tu intuición. Vamos a ver cuáles son las 3 bendiciones para ti, Libra, esta semana. ¿En qué áreas o en qué aspecto? Esta es la primera carta que te quiere hablar. Y la primera bendición te va a llegar con la carta del Emperador. Y me habla de que la bendición que vas a tener es una posición en tu vida donde tú vas a tomar el mando. Esto podría representar para algunos de ustedes un futuro ascenso o más responsabilidades en el trabajo. Así es que si tú has estado esperando de que te den esta oportunidad laboralmente, la vas a tener y esa va a ser una gran bendición para ti, una posición de mando o de jefatura. O puede ser algo temporal también, ¿eh? Durante esta semana te dicen, ¿sabes qué? Libra, encárgate de esto por esta semana y tú haces un excelente trabajo. Y al inicio tal vez tengas temor de, ay, ¿cómo le digo a esta gente que haga esto? ¿Cómo le doy órdenes? Pues dándolas, Libra, dándolas. La segunda bendición para ti, y obviamente eso es una bendición porque van a destacar tu gran trabajo,
que te va a permitir entonces que puedas mantener esa posición más adelante o que te consideren para esa posición. Tu segunda bendición para esta semana es la carta del ermitaño. Me dicen que vas a encontrar la luz al final del túnel. Eso va a ser el mensaje importantísimo para ti, que tienes esa conexión donde encuentras la luz al final del túnel y tienes a tu lado a un compañero fiel. Y la tercera bendición para ti esta semana, Libra, con el 5 de espadas. Me hablan de que los conflictos que tú estabas teniendo en el pasado van a terminar. Tú te levantas victorioso, victoriosa de una dificultad que estabas teniendo en tu vida. Veo que, como dice tu corazón y como lo anhela tu corazón al inicio de esta lectura, tú te levantas del piso y triunfas, te reinventas durante esta semana. ¡Qué maravilla! Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido esta lectura. Déjame tus deditos para arriba. Aquí en pantalla están los siguientes videos. Están en el mes de julio, agosto y septiembre. Hasta agosto, creo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.